¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Scarlett Jaquín Mendiola y soy alumna de la maestría de juicios orales de EduSem de los días sábados. En este momento yo les voy a presentar lo que es un video de varias instituciones penitenciarias. ¿Qué es un centro penitenciario? Este es una entidad arquitectónica, administrativa y funcionales que cuentan con su propia organización, son independientes unas de otras, tienen sus propios espacios para el desarrollo de cada actividad del preso. Podemos citar como por ejemplo el área de comedor. Es el espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. ¿Pero qué es una autoridad penitenciaria? La autoridad penitenciaria es aquella autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario. Una de las leyes en las que nos vamos a apoyar es en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual está destinada para la aplicación debida de los derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad. Así también nos podemos apoyar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en las leyes penales como el Código en la Federal, los códigos penales o leyes que prevén tipos penales y sanciones de la Federación o de las entidades federativas. Citando la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo primero nos establece el objeto de la ley. Este establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Regular los medios para lograr la reinserción. Las personas en prisión preventiva o en ejecución de sentencia por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales se destinarán a espacios especiales. Pero ¿cómo es la organización de un centro penitenciario? Esto lo podemos conocer en el artículo 6. Debe de ser planeación, organización y funcionamiento de la autoridad penitenciaria, ya que los centros penitenciarios estarán a su normatividad, siempre en conformidad de esta ley. También debemos de saber que las personas que se encuentran privadas de su libertad en un centro penitenciario cuentan con derechos y obligaciones. Esto viene fundamentado en el artículo 9. Tienen que recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico, racionalidad, sexo, edad, discapacidades o condición social. También deben de recibir asistencia médica, preventiva y de tratamiento. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. También deben de ser informados de sus derechos y sus deberes desde el momento en que se internan en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. También deben de recibir un suministro de agua para su consumo y cuidado personal. Recibir artículos de aseo diario necesarios y acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley. Algo también muy importante es que de ellos deben de conocer qué pueden hacer o efectuar peticiones o quejas por escrito o en casos urgentes por cualquier medio o a las instalaciones correspondientes. También en el artículo 10 nos establece que las mujeres
que se encuentran dentro de estos centros tienen derecho a la maternidad y a la lactancia, recibir un trato digno y preferentemente que sean mujeres, especialmente de cuidado y registro. Pero, ¿cuáles son sus obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario? Las personas privadas de su libertad deberán conocer y atacar la normatividad vigente a los centros penitenciarios. Deben de actuar y atacar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que en su caso impongan la autoridad penitenciaria. Deberán de respetar los derechos de sus compañeros del internamiento, así como el de las personas que laboran o asistan al centro penitenciario. Conservar el orden y aseo de la estancia de las áreas donde desarrollan sus actividades. Dar buen uso y cuidado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados. Cumplir con los rubros que lleve sus actividades diarias. Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas correspondientes. A continuación, les voy a presentar 3 regímenes penitenciarios. Uno de ellos es cómo se daba la vida cotidiana entre los mismos prisioneros. Uno muy conocido y muy suscitado fue el que se encuentra en Monterrey, el Centro Penitenciario Topo Chico. Este tuvo que haber sido cerrado porque se iba a hacer un parque, pero una de las razones principales por las cuales se cerró es porque había sido controlado por el crimen organizado. Desde allá adentro se daban múltiples actos delictivos como secuestro, trata de personas, el estar intercambiando armas y las sustancias que podemos imaginar. A continuación voy a hacer una pequeña explicación de cómo era la habitualidad del mismo centro, cómo era la infraestructura de adentro y cómo era que vivían tanto las personas privadas de su libertad, que podríamos decir que se encontraban sanas, y las que tenían algún padecimiento como VIH-Sida, o también las personas que estaban mal de sus facultades mentales. El penal de Topo Chico fue una prisión estatal inaugurada en 1943 por el gran general Bonifacio Salinas Leán, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Tras 76 años de operaciones, fue cerrada definitivamente el 1 de octubre de 2019. Esto para convertirla en un parque. Estas imágenes es del motín del 2016. Del 10 de febrero ocurrió un motín con el mayor número de muertos en la historia de las prisiones en México. Esto surgió por el enfrentamiento, ocurrió por el control del centro penitenciario entre las pandillas dirigidas por el Z-27 de los Zetas y el Credo del Cártel del Golfo, y esto provocó el asesinato de 49 prisioneros. Pero esto no fue la única motín que ha sucedido dentro de una prisión. Podemos citar que el 27 de marzo de 1980 ocurrió un motín al interior de la cárcel donde presos secuestraron al director capitán Alfonso Domenech y a 3 de sus secretarias. La revuelta fue controlada, pero el capitán Domenech murió asesinado en el lugar. Irónicamente, en un centro donde se pretendía ser de máxima seguridad, estaban sucediendo cosas mucho peores que en el mundo exterior. Les estoy hablando de que desde ahí adentro sucedían operaciones importantes de narcotráfico, tráfico de armas, planeaciones de secuestro, redes de prostitución. Podemos poner el nombre que queramos. Esa cárcel era regida por mentes criminales que hacían que dentro y fuera de las instalaciones pasaran cosas inimaginables. Estas imágenes que les muestro es de las condiciones en las que vivían estas personas privadas de su libertad. Esa era la zona de recepción
donde tenían escritorios para controlar todos los servicios de visitas, cosas por el estilo. Y esa puerta daba hacia la parte central y el acceso para la puerta de mujeres. Aproximadamente 6.500 personas que habían allí adentro, 400 eran mujeres, las cuales estaban en una pequeña zona y algunas eran infiltradas hacia la zona general. Es un tema muy triste porque involucra prostitución, pero sí, era la zona de hombres y la zona general, porque era una mayoría de personas del sexo masculino. Ese era el patio principal de la cárcel del reclusorio. La primera impresión que me da es de desorden. Para tener un contexto más amplio, podemos pensar que lleva varios años solo, por eso este estado de desorden. Pero no, así como realmente vivían estas personas. Estas condiciones de vida eran pues realmente no muy sanas. Inclusive hay videos donde sacaron armamentos de armas, de droga, y todo esto sucedía dentro de la misma cárcel. Esto pues me parece súper impactante, porque hay imágenes muy gráficas de los policías hallando armas y armas largas escondidas dentro del suelo o debajo de los mosaicos. Son imágenes muy impactantes y tan fresco que se siente muy real. Conozco de una fundación que se llama Reinserta, las cuales se encargan de los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Es un tema de seguridad tomar control de los penales, que conozcamos realmente la seguridad de México. Estamos convencidos que al hacer justamente lo que se expone o el tener el conocimiento, tenemos que evaluar qué estamos haciendo con las cárceles de todos nuestros estados. Al estar en el área general, se puede percibir que hay, por ejemplo, salones de clase, otros que son talleres de carpintería u otros tipos de oficios, para que las personas privadas de su libertad se mantuvieran ocupadas y continuaran educando y estuvieran laborando. También contaban con áreas de servicio de médicos, aunque en el momento muchas de esas áreas, como ya les mencionaba, están siendo investigadas porque se pretende que encuentren cuerpos enterrados dentro de las instalaciones. Se cree que al estar muy corrupto todo esto, no había un control real de quién entraba o quién salía. Se piensa que se introducían personas del mundo exterior para aquí poder ser sacrificadas y en todo tipo de rituales, porque por lo que podemos apreciar son cosas que no se esperan ver en una prisión. Como también pudimos observar, hay mucha propaganda de la Santa Muerte, inclusive venden bebidas alcohólicas. Podemos ver que había un bar donde podías comprar tus licuados de diversos sabores, puedes comprar bebidas alcohólicas. Ya con eso nos podemos dar una idea del estilo de vida y el control que existía dentro de la prisión. Alcohol siendo vendido a todas horas,
vendido siempre y cuando las personas tuvieran dinero para pagarlo. Había zonas que eran colectivas en las cuales habitaban muchísimas personas. El tamaño de estas eran reducidas. Todas las camas estaban unas sobre otras, pero no todos los prisioneros tenían el derecho de tener una cama. Esto pues nos da a entender que algunos pues durmían en el piso, en el suelo. También existía una cocina donde cocinaban de día, dormían de noche. Entonces imagínense la cantidad de plagas que surgía por tener la comida a un lado de donde tenían sus dormitorios. Sobre todo porque el techo de estas habitaciones eran de láminas, entonces pues eso daba que durante todo el día hubiese mucho calor. Una de las celdas más impactantes era la celda de aislamiento. Incluso se colgaban para poder dormir. Todo esto por la cuestión de que eran personas enfermas. Así que las personas que llevaban la cárcel decían que no podían exponer a las demás personas a que se contagiaran. Las tenían en completo aislamiento y estas personas no salían para nada en todo el día. Y para que comieran les traían cosas y para quien alcanzara. No era como que les daban una porción de comida, no era como que traían un plato grande y cada quien tomaba lo que pudiera, y los que alcanzaban a comer se daban, y los más débiles pues tal vez acababan comiendo huesos o lo que fuese que se viera sobrando. Las condiciones son fatales, muy antihigiénicas, y ponerte a pensar que realmente así era la manera en cómo ellos vivían, realmente sí me causa muchas sensaciones y pues sentimientos, porque pues a pesar de que sean personas que hayan hecho algún acto delictivo, se les debe tratar con el cierto respeto a sus derechos humanos. También existía un espacio para personas de cuidado psiquiátrico. Llegaron a estar viviendo al mismo tiempo 70 personas en un cuarto muy reducido, en el cual tenían su propio comedor y área de baños, pero aún así era un espacio pequeño para tantas personas. No, de verdad que ver ese tipo de imágenes nos llega un pensamiento claro, conciso y fuerte de que debemos de portarnos bien, no relacionarse con personas inadecuadas. Jamás quisieran acabar en un sitio como este. Aquí, como podemos observar, estas eran las celdas de las personas que cuidaban a cierta persona con cierto poder adentro. Vemos que son áreas inclusive de mujeres, porque ingresaban para poder tener de alguna manera sexo o servicios sexuales. Aquí, como podemos apreciar, es lo del antecedente de Topo Chico de 2016, donde se enfrentaron dos cárteles del narcotráfico, y todo esto pues para determinar quién tenía mayor poder dentro del mismo centro penitenciario, lo cual es un poco absurdo porque estamos hablando de un centro de seguridad donde este tipo de situaciones pues no deberían de suceder, pero sin embargo suceden. Y esto dejó como consecuencia 49 muertos de los prisioneros y varios heridos de los custodios. Son imágenes realmente muy fuertes, que no se espera uno como individuo poder observar dentro de un centro penitenciario.
por eso es que están siendo degradadas. Aquí podemos observar que dentro de esta pilar de cuartos había zonas donde asistían las personas que tienen un poquito más de individualidad y de poder hacer de la celda lo que a él le pareciera. Aquí vemos varias literas, algunas están únicamente solas, y esta era la puerta donde estaba la persona influente, que era pues el que mandaba ciertamente ahí. Aquí había otra puerta y tan solo aquí cambia bastante el entorno. Vean las paredes, el tono. Aquí había una cámara para ser vigilada las personas que se acercaran a esta zona. Inclusive podemos ver que hasta el piso cambia de un momento, o sea, de una puerta a otra cambia. Aquí hay azulejo, lo cual no existía en las presas anteriores. Y inclusive aquí lo que estamos observando es que hay una bañera, pero realmente aquí lo que se podía observar era un jacuzzi que esta persona pues podía tener. En estas imágenes vemos que inclusive se daba lo que era la pelea de bots entre prisioneros para meramente como diversión, meramente entretenimiento. No se muestran como tal, pero eso existía. Y esta era la zona que tenía la persona que era pues pesada o tenía como ciertas facultades que otros presos no tenían. También es la zona de para poder tener su visita conyugal. Podemos observar que hay camas, que hay teléfonos, y esta es una parte donde está un poco más cómoda. Inclusive hay una zona de vidrio, su baño atrás. Es un poco más parecida a los moteles mal baratos, pero es un poco más amplia. Aquí está la Santa Muerte, como ya lo mencionamos, muchos de los presos son creyentes en la Santa Muerte. Lo primero que nos damos cuenta al llegar es pues que hay un total autogobierno hacia el interior del centro, bueno, en todos los centros, ¿no? Autogobierno, corrupción, estaba enseguida el penal femenil, pues igual había violaciones sobre las mujeres, las prostituían, había mucha droga al interior, teníamos conocimiento de que había armas. Prácticamente los internos hacían lo que querían, ¿no? Imágenes exclusivas en Poder del Norte ponen en evidencia el autogobierno que impuso su ley dentro del penal. El autogobierno era tal grado que los mismos internos tenían un centro de monitoreo de ellos mismos colgados al sistema de tecnología del penal para ellos mismos tener vigilancia tanto de las perimetrales como el interior del centro. Ellos mismos tenían vigilado el propio penal. Encontramos una base de datos de más de 1.500 o 1.000 internos donde estaba información de los familiares, hermanos, papás, había fotografías satelitales de frente de los domicilios, en qué trabajaban, cuánto ganaban, cuánto te podía dar cada interno si tú lo extorsionabas. Entonces, y al que no, con trabajo. Entonces era algo bien organizado, la verdad, nosotros mismos nos sorprendimos al ver todo eso. El centro de monitoreo, las armas, la verdad, yo creo que en la mayoría de los penales estatales hay drogas, hay armas. Pero en lo personal, lo que más me sorprendió fue el centro de monitoreo que tenían y el programa de extorsión que tenían. Es una organización increíble,
Durante la purga del 28 de marzo, los internos del Topo Chico aprovecharon el traslado de líderes criminales a otros penales del país para tomar el control del centro y atacar a los custodios. La violencia llegó al grado de que policías estatales utilizaron sus armas. La última intervención que nosotros hicimos en marzo del 2019, cuando se trasladaron a 500 PPLs hacia distintos centros federales, ese día que hicimos la intervención, precisamente se dio un incidente donde parte de la población agredieron a oficiales. El operativo ya había concluido, ya se había hecho el traslado. Eran golpeados por los internos, golpeados así, tableados. Los tableaban, que es como comúnmente le llaman. Y lo peor es que sus propios mandos eran los que se los entregaban, líderes que había sido. Prácticamente yo creo que vivían mejor que en su casa los internos. Tenían suite, prácticamente tenían camas king size, tenían pantallas, sistemas de Sky, internet, tenían muebles de lujos, tenían altares a la Santa Muerte, santería, ¿qué más se puede? Refrigeraciones, tenían un bar, ¿no? Que ellos así lo llamaban, ¿no? Tenían un bar donde ellos hacían sus fiestas, tenían un centro de baile igual, vendían todo tipo de comidas, había restaurantes. El Credo, el Mickey, todos esos. ¿En qué parte están? Ahí en la guardia. La gente ya no está conforme, ¿verdad? Ya lo que queremos es que se retiren ellos. Definitivamente estaban en condiciones inhumanas. No había ningún tipo de atención. Te hablo de lo que me consta, ¿no? Hay muchas historias que, como tú dices, se cuentan ahí, pero no nos consta. Pero sí, definitivamente las personas que ahí vivían de una manera inhumana. La verdad, esa es la palabra. No tenían aseo, no se bañaban, se les daba lo último que queda de la comida, a veces sí, a veces no. Estaban todos amontonados, había demasiado hacinamiento entre ellos. No había ningún tipo de medicamento, no había, pues, mucho menos atención, ¿no? Por parte de un médico. Siempre estaban encerrados. Entonces no había ningún tipo de atención, estaban prácticamente como animales. Vamos a tratar una cárcel, una penitenciaría de mujeres. Este es el penal de Otumba, es una cárcel estatal y estas instalaciones que les presento está llena de policías, de custodias, de personas que están privadas de su libertad. Esa cárcel se cerró, se clausuró y las personas que están privadas de su libertad, que estaban dentro, fueron reubicadas en una nueva prisión. Es una cárcel únicamente para mujeres. Es un centro penitenciario femenino. 34 personas femeninas privadas de su libertad eran las que habitaban actualmente en ese centro penitenciario. El término apropiado para referirse a una persona que se encuentra en prisión es persona privada de libertad. No se escucha el término llamado carcelero, prisionero, reo. Se escucha mucho PPL o MPL. Al ser una prisión femenina, persona privada de su libertad. La razón por la cual se cerró esa prisión y se está reubicando a las PPL es porque las condiciones ahí adentro de verdad que no eran
de no pueden las más llevarse favorables. aretes, no pueden llevarse relojes, no pueden llevarse ropa, A más que ropa diferencia de como interior. lo hemos visto Ropa o interior, aprendido sí, en señora, series o ropa películas interior, o a lo largo sí de nuestra pueden vida, llevar esta desnudas. prisión no se Pónganle dividía letra por de su celdas. bolsita que les No era están que dando. había personas privadas de su libertad en una celda y otra en otro cuarto, no. Sino que cada persona ahí únicamente hay una celda o bien un dormitorio donde duermen todas las mujeres privadas de su libertad. Todas duermen en un solo espacio. Entonces podemos imaginar las condiciones de vida que hay adentro, el desorden que puede llegar a vivir y el riesgo potencial en el que ponen a las personas privadas de su libertad ahí dentro. Otra razón por la cual se están reubicando a las personas y se va a clausurar esa prisión para siempre es la ubicación. Esta se encontraba en el centro de una ciudad, de una pequeña ciudad, pero de verdad en el centro, en el zócalo principal. La comunidad se llama Ocuma, en el Estado de México, y pues ahí prácticamente había una puerta, otra puerta, un muro, y llegabas al zócalo principal. De hecho, es interesante que allá afuera está el registro civil, hay gente que se va y se casa, también hay quien va a sacar actas de nacimiento, hay gente que incluso va a turistear, y a un muro o a unos cuantos metros, a unos metros de diferencia, está la prisión. Prisión donde comparten espacios mujeres que han cometido todo tipo de delitos. Aquí había mujeres que habían hecho desde robo hasta crímenes como secuestro u homicidios. Actualmente hay 34 mujeres, pero llegaron a haber más de 200 personas. En sus tiempos más acaudalados, hace muchos años, esa era una cárcel que existe desde 1920. Llegaron a ver hasta 400 personas y ya en tiempos modernos la máxima cantidad que se llegó a alcanzar era de 150 mujeres. Hoy por hoy 34, porque poco a poco se han ido reubicando para de esta manera a largo plazo irla desalojando, irla vaciando y pues bueno, ese es como el dato más relevante de las mujeres privadas de su libertad. Hay algunas zonas donde no había realmente un custodio supervisando. Imagínense si esto es pues muy complicado, porque si hay solo una custodia que se encuentre dentro de la penitenciaría o de esa penal, únicamente policías mujeres, al ser una cárcel únicamente para mujeres, imagínense, ponen a una sola custodia a cuidar a 30 o 40 mujeres privadas de su libertad, todas juntas, el riesgo al que uno se puede exponer y también el riesgo al que una mujer privada de su libertad puede estar exponiéndose, ya que pues entre las mismas reclusas se llega a suscitar conflictos y pues estar tú dentro de otras 30 mujeres en las mismas condiciones, pues creo que también te pone en un tanto de riesgo de tu vida, de tu seguridad. Es una percepción muy diferente a una cárcel, ya que uno no se imagina que cárcel sean realmente así. Hay varias en este estado o dentro de todo México que deben de contar con mayor alcance o mayor cuartos para que tengan cierta individualidad. Cuando se dio el aviso de que ya se iban a trasladar, se les dio la opción de que solamente agarraran lo que era básico, como su ropa, pero hay muchas que dejaron sus alimentos que de personas que venían a visitarlas, pues luego se guardan cosas como la comida, se guardan alimentos para después comer o inclusive comercializados ahí mismo adentro. Y es que todo ese tipo de detalles, cada una tiene su cortina, sus cosas personales,
El hecho de que no había como una administración como tal, porque cada una tenía sus propias sábanas, sus propias cortinas, ni siquiera estaban uniformadas. Entonces eso nos habla del desorden que había dentro de esta penitenciaría femenil. Piénselo de esta manera: si se ven cosas tan sencillas como que cada quien tiene su propio color de sábanas y su toalla, y cada quien tiene tacos abajo de su cama, este es solo una pequeña apertura, una pequeña brecha que se presta a que pasen muchas cosas. No me cuesta nada de trabajo imaginar que aquí hay alguien traficando una sustancia, o que hay alguien cobrando por ciertos servicios. Todo ese tipo de cosas que dan pauta a un desorden mucho mayor. También es importante que había solamente 3 excusados, o sea, un baño con 3 excusados, un lavabo y un galón de agua, y con 4 regaderas. Para tantas mujeres realmente sí es muy reducido. Como que me cuesta un poco de trabajo imaginar que todas esas mujeres utilizaban un solo baño para uso diario, pero pudieron haber sido muchas más. Imágenes podemos apreciar que reciben algún tipo de educación. Todas las pupitres, si se fijan, son de plástico, estos verdes que percibimos, para evitar que pudieran utilizar cualquier tipo de tornillos o cualquier tipo de material que les pudiera servir para defenderse o hacer algún tipo de fechoría o lastimar a inclusive a otras mismas reclusas. En sí, este es todo el edificio, es la parte de atrás, y aquí podemos ver el autobús, cómo estas van a empezar a desfilar hasta llegar a él. Está totalmente custodiado por varias personas de seguridad. Aquí observamos que se encuentra el jardín justamente enfrente. Vemos a varios custodios y empiezan a desfilar, a salir dentro del centro penitenciario con sus cosas más personales, como ropa interior, jabón, champú, y empiezan a salir de manera ordenada. En este caso sí llevan su vestimenta café, todas uniformadas. Inclusive hay periodistas que están documentando este traslado. Está el director del Centro Penitenciario Femenil, y todas de manera ordenada empiezan a subir. Adentro ya hay también personas de seguridad, policías, custodios afuera para evitar cualquier tipo de fuga. Y así es como se trasladan a un nuevo penal. Ese sería el dato de una prisión femenil, que sí podemos decir que es un poco más higiénica, pero no deja de tener cosas en las que podemos mejorar, podamos incrementar, donde hay una mejor organización para todos. Aquí lo que percibimos es que se le están tomando huellas, se le están tomando sus datos para llevar el control y saber a dónde se van destinada cada mujer que está dentro de ese centro, ver que haya totalmente un registro hacia el lugar a donde aquellas van a ser recibidas. Por último, pues terminan pasando con el médico para que la revise, puedan ir en buenas condiciones. Y los custodios siempre resguardándola, siempre cuidando la seguridad de ellas mismas y para el entorno en general.
es cómo fue que las personas que estaban en el centro de Topo Chico se reintegraron al centro de Apodaca. Este también se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí fueron aproximadamente 7,000 internos los que acudieron para su reinserción social. Podemos decir que este ya es un centro más organizado, tiene cimientos de cemento de aproximadamente 5 metros, tiene una calidad más amplia, con más custodios y una organización que determina que los internos van a tener una mejor calidad de vida. Este es uno nuevo, se llama Apodaca, Centro de Reinserción Social, y se encuentra en Monterrey. Era lo que ya les había expuesto en contexto anteriormente de Topo Chico, que como ya les había mencionado era regida por el narcotráfico, desde adentro de la cárcel se planeaban crímenes muy feos de tráfico de humano, tráfico de armas, de la sustancia que se les llegue a ocurrir. Estas son el ingreso principal. Una de las condiciones es que voltees a esa cámara para que quede registro de quién está entrando a ella. De ese lado se revisa a las mujeres, de este lado se revisa a las mujeres. Estamos entrando a ver las instalaciones de los cubículos de revisión y un escáner. En este caso te dejaste una moneda, está marcando. Ah, cierto, mira, ahí está. Se puede hacer el zoom para dar un acercamiento. Exacto. La moneda. Una moneda ahí. Aquí puede ser parte del pantalón, un parche o algo que traigas también. Sí. Si yo me hubiera, por ejemplo, tragado algo, ahí saldría. Ahí hubiera salido. Wow. A ver, por ejemplo, ¿esta qué? Droga. Todas estas son bolsitas de droga en la panza, y esto es lo que le dicen el aguacate, que es cuando se meten por los genitales, más que nada por la zona anal. Son bolsas que meten como en condones llenos de drogas. Wow. Se lo meten las mujeres normalmente. Qué locura. ¿Estoy limpio, oficial? Así es. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, oficial. Adelante. Ahora vemos esto que estamos enseñando borroso. Para su información, vemos cómo las familias van a visitar a personas queridas que acaban de entrar a la cárcel o que ya llevan varios tiempos o años adentro. Permanecen un cierto tiempo, una hora, conviven y se van. Hasta el hecho de que las tonalidades sean más neutras, que sean más equitativas en todos lados, te da una sensación de una mucho más administración y control. Para poder entrar se abre doble reja, se puede también percibir los muros y pues todo el alto pues de las bardas que se generan. Es muy interesante la arquitectura que se emplea para estas nuevas celdas. Es con contenedores, aparentemente son modelos que copiaron de Europa. Entonces todo lo que estamos viendo son estructuras metálicas tratadas para evitar perforaciones. Son de concreto, son contenedores y hay muchas puertas de acceso, y pues también aquí son zonas metálicas para el área de comedor. Si vemos toda la estructura que cambia totalmente. Podemos apreciar el área de deportes. Ahí vivimos varios presos que están conviviendo. Adentro de la cárcel como tal, se puede percibir cómo son las celdas, aunque todavía no están llenas completamente porque aún muchos están en actividades recreativas, muchos están con psicólogos. Les presento al señor José, ¿cómo está? Bien, señor. Bien, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? El 11 de enero cumplo 15 años. ¿Qué sentimiento le provoca el pensar en un futuro que usted pueda salir de aquí? Pues mire, yo
tengo un fe en Dios que si Dios quiere voy a salir porque quiero vivir y tengo la esperanza de vivir muchos años para ver a mis nietos crecer. Y la vida es muy bonita, sabiéndola vivir. Pero a mí me tocó esto y no se lo deseo a nadie, francamente. Lo único que me queda es echarle ganas. Oiga, pues estos videos los ven muchas personas. ¿Es posible que alguien cercano a usted lo llegue a ver? ¿Quiere mandarle un mensaje a alguien, un saludo a alguien, tal vez? Pues yo le quiero mandar un saludo a mis hijos. Yo quiero que permanezcan unidos siempre, siempre. Toda la familia, todos ellos. Los querré siempre, esté donde esté. Nunca me he olvidado de ellos. Siempre están en mi corazón. Mi conclusión sería la siguiente. Las personas que se encuentran privadas de su libertad, a pesar de cualquier hecho delictivo que hayan cometido, tienen derechos y obligaciones que seguir. Sin embargo, muchas de estas veces no se les respetan porque desconocen que existen tales, pero sin embargo son personas que se les debe de respetar sus derechos. El derecho a vivir una pena con salud, con los suministros necesarios y poder seguir teniendo contacto con aquellas personas que son de su entorno familiar. También hay cuestiones en donde al mismo interno se le da la oportunidad de que pueda casarse dentro del mismo centro penitenciario o bien tener una familia dentro del mismo en el caso de las mujeres. La Ley Nacional de Ejecución Penal nos explica a detalle y nos induce o nos encamina a que nosotros podamos conocer cuáles son todos esos alcances nosotros como abogados en los que podemos apoyar y asesorar de una mejor manera a nuestro cliente. Sin embargo, a veces por la ley no se respetan de la manera en que deberían de ser. Yo puedo determinar que es una situación tal vez complicada el estar en un centro penitenciario. Me queda resaltar que todos debemos respetar la ley. Es claro, preciso y conciso que a nadie le gustaría estar dentro de un centro penitenciario. Más allá de que se nos cumplan todos este tipo de derechos y se siga a pie cada uno de ellos, al final de cuentas no tenemos las cosas más importantes que trascienden en esta vida, que es la salud y sobre todo la libertad.